tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Les recuerdo, mi nombre es Mari Carmen Guzmán García y soy su facilitadora a lo largo de este módulo 10. Les agradezco su compañía y el estar aquí atendiendo a la convocatoria de nuestra sesión síncrona. Vanessa, muchas gracias. Meca, muchas gracias por acompañarme. Ya saben que cualquier duda que se nos vaya presentando en el transcurso de la sesión la pueden escribir en el chat y la compartimos al final, o bien al final encienden su micrófono y también podemos expresar aquello que nos esté dando trabajo o aquellos puntos en los que podamos tener alguna duda. Vámonos con nuestra presentación. ¿Cuál es el orden del día de nuestra sesión? Bueno, ya dimos la bienvenida. Revisaremos rápidamente nuestra dinámica de trabajo, dado que nunca está de más repasar esto para tener bien claro qué es lo que se trabaja, cuándo se trabaja, cómo se califica, qué se califica y cuándo se califica. Analizaremos los propósitos de nuestra unidad, revisaremos los recursos, en qué voy a utilizar cada uno de los recursos de nuestra semana, analizaremos a profundidad nuestras actividades integradoras, revisaremos las otras actividades que hay que desarrollar esta semana, como lo son el foro, nuestras actividades formativas y así también nuestra actividad socioemocional. Concluimos con la solución de dudas que puedan presentar. Como ustedes saben, el módulo consta de 4 semanas. Estamos ya en la semana 3. ¿Qué valor tiene cada una de las actividades que yo trabajo durante este módulo? Durante las primeras 3 semanas, llevamos a cabo 2 actividades integradoras. Cada una tiene un valor del 7%. Por lo tanto, todas las actividades integradoras representan el 42% de mi calificación final. La próxima semana, que es la semana 4, trabajaremos el proyecto integrador, que representa el 30% del total de nuestra calificación. Como ustedes pueden ver, tiene mucho peso en nuestra evaluación. Ahora, también tenemos el foro de integración, que lo trabajaremos la próxima semana. Si bien es cierto que tenemos un foro académico en semana 1, 2 y 3, y no tiene calificación directa, sí se ve reflejado en su actividad de plataforma, que representa el 5%. También su autoevaluación se evalúa con el 5% y sus actividades socioemocionales, que fueron 2, una la realizaron en la semana 1 y esta semana 3 tenemos otra. Cada una representa 5% para un total del 10. Sumamos todo y es nuestro 100% del módulo. Cada una de las actividades que ustedes envían las estaré evaluando máximo 72 horas posteriores a su entrega, esto sin contar fines de semana. Es decir, si la entregan el fin de semana, las 72 horas cuentan a partir del día lunes. Por lo tanto, máximo el día miércoles podrán ver evaluadas sus actividades. Todas las actividades se evalúan con una rúbrica específica, pero todas tienen estos aspectos: el cognitivo, actitudinal, comunicativo y el de pensamiento crítico. El cognitivo es el de mayor peso con 40 puntos, el actitudinal 20, comunicativo 20 y pensamiento crítico de igual manera 20 puntos. Para nuestra actividad integradora 5, potencias y conflictos, el aspecto de mayor peso, que es el cognitivo, para obtener el mayor puntaje nos dice que es necesario elaborar un mapa mental en el que desarrolles clara y completamente los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de los recursos estratégicos. En un párrafo describes claramente las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica y pones énfasis en el conflicto que has elegido en tu mapa mental. Lo subes a la plataforma, ¿ok? Recuerden que en el aspecto actitudinal se toma en cuenta el formato, por ejemplo aquí, que empleas la tecnología para generar un documento en formato doc. Quiere decir que si tú elaboras tu mapa mental utilizando otras herramientas, como puede ser eDrawMindMap o MindMeister, no importa cuál utilices, o PowerPoint incluso, lo debes de guardar siempre en un documento de Word o de Work.
que son con extensiones .doc o .docs. ¿Ok? Siempre lean sus rúbricas para obtener la mayor calificación. Vean que no les falte nada. Ahora vámonos a nuestra unidad 3. Perspectivas del mundo actual. Retos económicos, políticos y sociales. El propósito de mi unidad a lo largo de esta tercera semana, ¿cuál es? Dice, del módulo haremos un recorrido por los retos mundiales y la búsqueda de paz en la solución de conflictos. Además, veremos cómo estos no solo son cuestiones que competen a los mandatarios en cada gobierno, sino que debemos aceptar nuestra responsabilidad social y reconocer cómo las decisiones que toman los estados afectan nuestra cotidianeidad y proyecto de vida. ¿Ok? Entonces, esta semana sí tendremos que ser muy reflexivos en cuanto a lo que vamos a escribir, entre lo que vamos a desarrollar, sobre todo en nuestro ensayo, ¿ok? Tendremos que dejar ver nuestro punto de vista y reflexionar cómo es que aquello que están determinando las naciones, el Estado, el gobierno, me afecta a mí de manera directa, ¿de acuerdo? A la siguiente. Aquí podemos ver los recursos con los que contamos en esta semana. ¿Ok? Los primeros 4, que son hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, recursos estratégicos, conflictos territoriales y acciones para la paz, vamos a leerlos, vamos a analizarlos, comprenderlos para poder desarrollar nuestra actividad integradora 5, que son potencias y conflictos. ¿Qué es lo que vamos a analizar en cada uno? Bueno, primero tenemos nuestro PDF con hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Aquí vamos a hablar cómo desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han sido un país dominante en el mundo, con su régimen capitalista, con un muy grande poder militar, también económico y político. Y cómo es que hasta que cae el muro de Berlín en 1989 se viene un contrapeso, o había un contrapeso que representaba la Unión Republicana Socialista Soviética, o mejor conocida como la URSS. Ok, hay que leer nuestro documento. Vamos a ver los aspectos detallados en cuanto a la hegemonía de Estados Unidos, como les mencioné, el poder militar, el ideológico, el político, económico, el financiero. También vamos a ver aquellos países que son potencias mundiales o se han reconocido como potencias mundiales después de los conflictos bélicos del siglo pasado. Las potencias emergentes, que también se conocen por las siglas BRICS. ¿Por qué BRICS? Porque cada letra de esta palabra o de este acrónimo representa la primera letra de uno de los países que pertenecen a estas potencias emergentes. BRICS por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. B para Brasil, R para Rusia, I para India, C para China y la S para Sudáfrica del acrónimo BRICS. Vamos a ver qué es un país emergente o un país como futura potencia. Sobre todo que se caracterizan porque, aun siendo una economía en desarrollo, comienzan a crecer impulsando su propio sistema productivo para que sea más eficiente y más competitivo. El segundo recurso que vamos a estudiar es el de recursos estratégicos. También verán un PDF. ¿Qué son los recursos estratégicos o por qué a un recurso se le puede llamar estratégico? Bueno, la Primera Guerra Mundial entorpeció el tráfico de materias primas. Como consecuencia, los precios de la energía y los minerales se dispararon. En este sentido, los recursos estratégicos son los bienes absolutamente básicos para el desarrollo y la independencia nacional. Es decir, nosotros no necesitamos rentar o alquilar puertos a ningún país porque nosotros tenemos colindancia con los mares. Entonces, es un recurso estratégico tener colindancia con ambos océanos, tanto con el Pacífico como con el Atlántico. Por el Atlántico o el Golfo en el estado de Veracruz se reciben embarques provenientes de Europa principalmente. Ese es un ejemplo de un recurso estratégico. También van a ver lo que son conflictos territoriales del mundo. ¿Ok?
¿Cuándo iniciaron? ¿Cuáles fueron los países involucrados? Por ejemplo, Estados Unidos y China, ¿no? La eterna guerra entre el gobierno estadounidense y el antiguo mandatario cubano Fidel Castro. Todo por la pelea de un pequeño territorio en Cuba, Guantánamo. Desde mi punto personal, obviamente Cuba no tenía por qué ceder si está en su lado, o sea, pertenece a su territorio, no tenían por qué ceder nada. Pero bueno, ¿por qué es el conflicto? Precisamente por recursos estratégicos que se pueden encontrar en esta área. Entonces, analizarán este tipo de conflictos, otros como el de Reino Unido y España, Rusia y Ucrania, lo que es Israel contra Tierra Santa, que es Palestina, Siria, Egipto, Irak, Libia, un conflicto que hasta la fecha sigue latente. El famoso conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. Si tú vas a Argentina y platicas de los ingleses, bueno, no son muy bien recibidos. Todavía tienen como ese resentimiento por el conflicto territorial. Ok, ahora también para nuestra actividad 5 vamos a analizar las acciones para la paz. ¿Qué es lo que se ha hecho? Las acciones que se han tomado en cuenta. Por ejemplo, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, que se conformó en 1945. Vamos a ver su objetivo, cómo se conforma, su Consejo de Seguridad, las operaciones de mantenimiento de la paz, que realmente no veo por qué tengamos que generar un camino a la paz, sino la paz en sí misma debería ser el camino, pero bueno. Hasta aquí las actividades que los recursos que vamos a revisar para poder ejecutar nuestra actividad integradora 5, potencias y conflictos. Todos los demás, hasta calidad de vida, van a ser utilizadas para la actividad integradora 6, que es el mundo actual. En primera instancia, el PDF, avances tecnológicos actuales, que abarcan desde el siglo XX hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos ahorita, como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, de forma que ahora no concebimos actividades sin el apoyo de las telecomunicaciones. Vean cómo ahorita es imprescindible un teléfono celular por la pandemia en la que estamos viviendo, el uso de computadoras. Cuando yo iba en la secundaria ni siquiera tenía computadora, lo más que podía hacer un trabajo para que se viera muy presentable, pues era utilizando la máquina de escribir mecánica. Y vean cómo, vamos, o sea, no son poquitos años, pero tampoco son tantos. Estoy hablando de unos 30 años que yo salí de la secundaria. Entonces, todo lo que ha ocurrido en estos 30 años. Ahora, vamos a hablar también sobre conflictos sociales. Por ejemplo, la inclusión. ¿Ok? Y esto principalmente, a partir de la creación de la ONU, se establecen políticas internacionales enfocadas al desarrollo social, el combate de la pobreza y la discriminación como parte de la promoción y mantenimiento de la paz. Incluir a todos en un mundo globalizado. Esto es un proceso que todavía es latente, todavía estamos luchando porque se lleve a cabo, pero convencida estoy de que la inclusión debe empezar desde abajo hacia arriba. No podemos pretender generar inclusión desde la megaeconomía hasta la microeconomía. Debemos empezar nosotros incluyendo en las escuelas, incluyendo en los trabajos, incluyendo en actividades a todos. Y de ahí nos pasamos a lo que es la exclusión social. ¿Ok? Es como lo contrario, ¿no? Si estábamos hablando de inclusión, lo contrario sería la exclusión social. Cómo esta puede darse de manera individual o colectiva, voluntaria o padecida, ¿no? O sea, que yo no lo pida, a eso se refiere con padecida, con la marginación, descalificación, segregación, etc. Es lo que vamos a ver en este ámbito de exclusión social. Después, o estudiarán lo que se refiere a la desigualdad, ¿ok? Que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, la desigualdad económica es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar y los ingresos entre la población. La desigualdad no se refiere a que tengas más y otra persona tenga menos. Se refiere a que una persona sea mejor pagada
respecto a otra por realizar la misma función. ¿De acuerdo? Dices, bueno, si tú eres mujer, no te puedo pagar lo mismo que a un hombre, aunque tengan el mismo puesto. Ese sería un ejemplo en cuanto a desigualdad. Ahora, tenemos relaciones de consumo. ¿A qué se refiere este recurso? Vamos a analizar la justicia y equidad en las relaciones de consumo, que es el vínculo que se establece entre una persona la cual nos va a proveer de un producto o nos va a dar un servicio, ¿sí? Y quién lo recibe o quién lo utiliza, es decir, el proveedor y el consumidor. A eso nos referimos con relaciones de consumo. Vamos a ver algo de oferta, demanda, etcétera, etcétera. Después tenemos participación ciudadana. Aquí vamos a analizar todo lo que nos habla en los discursos políticos, cómo se ha incluido, cómo es un tema de actualidad. Vamos a hablar sobre democracia, los tipos de democracia que vamos a encontrar. Vamos a analizar la definición tal cual de lo que es la participación ciudadana, que es conocida como la intervención organizada de nosotros los ciudadanos en los asuntos políticos. Esto puede darse de manera individual o bien en organizaciones sociales y civiles. ¿Ok? Y por último, vamos a analizar lo que es la calidad de vida. ¿Ok? Van a haber diferentes definiciones que hacen referencia a la calidad de vida. Vamos a ver cómo el término calidad de vida puede ser visto de manera diferente entre unos y otros. ¿Qué es para ti calidad de vida? ¿Qué es para ti decir que estás viviendo bien? ¿Te refieres al aspecto económico, al aspecto emocional, al familiar, al social, al cultural? Entonces, esto puede variar de persona en persona. Y bueno, el último PDF es solamente una guía en cuanto a lo que vamos a realizar para el desarrollo de nuestro ensayo de manera adecuada. Ahora vamos a nuestro siguiente punto, que es el análisis profundo de nuestras actividades integradoras. La primera actividad de esta semana, potencias y conflictos. Su propósito es el de reconocer los conflictos territoriales y las estrategias para la paz, conocer las potencias mundiales y sus características. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para realizar esta actividad debes saber reconocer los conflictos territoriales del mundo contemporáneo. Ya no estamos hablando de hace muchos años, sino de años más recientes. A eso nos referimos con contemporáneo. Es necesario conocer las acciones para fomentar la paz, identificar los países potencia, elaborar mapas mentales, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Recuerden que un mapa mental es diferente de un mapa conceptual. Un mapa conceptual nos da solamente conceptos y siempre va a ir de manera ordenada ligada por conectores. Mientras que un mapa mental siempre estará apoyado de imágenes. Las líneas no deben ser estrictas, o sea, tan ordenadas. Podemos desviarnos un poco, sacar un tema y luego otro tema y luego de ahí sacar más vertientes. Algo como lo que estamos viendo a un costado. ¿De acuerdo? Y vamos a entregar en esta actividad, en un procesador de textos, en un documento de Word o de Work, el mapa mental y también estrategias para la convivencia pacífica. Vamos a analizar un ejemplo de esta actividad. Y ya saben, yo les recomiendo siempre incluir una portada a su actividad, donde podamos ver el título, que se vea mi escudo de prepa en línea CEP. Estamos trabajando en esta plataforma, que se vea el escudo de nuestra escuela, el módulo en el que estamos trabajando y agreguen sus datos, su nombre completo y el módulo en el que estamos trabajando. Ahora, la primera parte de la actividad. Construye un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos. Deben incluir todos estos. Su mapa mental debe dar las características de las potencias mundiales y las economías emergentes. Me voy a ese primer punto. Aquí tengo, ¿no? Características de las potencias mundiales y las emergentes. Vean cómo aquí estoy hablando sobre BRICS.
los países emergentes o potencias emergentes. Brasil, Rusia, India, China y me falta Sudáfrica. ¿Ok? ¿Qué más debo incluir? Las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Ay, perdón, no se olviden también, aquí hablo sobre potencias mundiales. Tendría yo que agrandarlo un poquito para que alcancen a distinguirlo. Aquí estoy hablando sobre Alemania y Japón. Ok, tal vez ustedes por el dispositivo o algo no alcancen a distinguir. Tenemos potencias emergentes, potencias mundiales. Ahora, características de un conflicto territorial. Muy bien. Entonces, vamos a buscar entre nuestros conflictos contemporáneos cuál es el referencia a un conflicto territorial. Puede ser el de Estados Unidos con Cuba por el área de Guantánamo, puede ser Inglaterra contra Argentina por las Islas Malvinas, por poner ejemplos. Ahora, elige el conflicto, busca información al respecto, revisa noticias sobre dicho problema y coloca imágenes alusivas. Yo aquí tengo mis características de las potencias mundiales y las emergentes. Aquí tenemos las emergentes, las mundiales, estoy hablando sobre las características de un conflicto territorial y también sobre las características de recursos estratégicos. Aquí está, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. ¿Ok? Entonces, son los elementos mínimos que debemos incluir en nuestro mapa mental. Aquí describí lo que es un conflicto territorial, aquí estoy hablando sobre un conflicto territorial, que es el de Guantánamo en Cuba. Decir qué pasó, vean cómo nos desviamos, lo logró, o sea, aquí me falta agregar imágenes aún, pero vean cómo no son líneas rectas, ni me voy en un solo sentido. Un mapa mental me puede proporcionar toda esta información. Las líneas no deben ser rectas, deben ser curvas o onduladas o ramificadas, como ustedes prefieran, y siempre debe incluir imágenes. Trabajen su mapa mental con la herramienta que mejor les parezca. PowerPoint es siempre útil. PowerPoint, el día de ayer les mandé algunos tutoriales de algunas plataformas que les pueden ayudar a trabajar mapas mentales, como son MindMeister o eDrawMyMap. Les repito las características de los mapas mentales. Expresa al máximo la creatividad, ¿ok? Es clara y simbólica. Son conceptos bien definidos. Desarrolla tu estilo personal. Genera ideas propias dentro del diseño. Tiene asociaciones y conexiones. Organiza ideas básicas y encuentra palabras clave para poder ordenar. Vean aquí este otro ejemplo de mapa mental. Como está todo con líneas, aquí está como de un color, un tema, de otro color, otro tema, pero en medio el tema central y agregamos imágenes alusivas. ¿De acuerdo? Hasta ahí la primera parte de mi actividad. Después nos dice, escribe en un párrafo estamos hablando de al menos 8 líneas, a 12 puntos, ¿sí? Arial a 12 puntos, no me vayan a poner Arial a 15 puntos, 16, porque entonces ya no es lo mismo. Para que sea considerado un párrafo debemos trabajar como máximo la letra a 12 puntos, de preferencia Arial o Calibri o Times New Roman. Y nos dice, escribe en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto que hayas elegido. Es decir, el conflicto que hayas elegido en tu mapa mental. Si en tu mapa mental estás hablando de Guantánamo en Cuba, pues entonces enfócate aquí en tu párrafo en ese conflicto. Y habla sobre las estrategias que se han generado entre las naciones para fomentar la paz en torno a este. El ejemplo dice, las principales estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica entre países se basan en el respeto de las culturas, pensamientos, posiciones y generar diferentes instrumentos de paz como acuerdos a niveles internacionales. La lucha constante por acabar con la desigualdad y generar inclusión, tanto entre las naciones como entre los países, es una iniciativa fundamental que llevará tiempo a alcanzar, pero sí podemos participar en este tipo de acciones. No solo los gobiernos deben accionar, etcétera, etcétera. No se olviden de agregar las fuentes utilizadas
Y hay que guardarlo como nos lo pide. Nombres, apellido, está el módulo en el que estamos, ¿sí? Por ejemplo, Hernández González Nayeli, módulo 10, semana 3, actividad integradora 5 y el nombre de mi actividad. Esto en cuanto a nuestra actividad 5. Vamos a analizar nuestra actividad 6, pero antes me gustaría saber si tienen alguna duda. Pueden activar su micrófono si gustan escribirlo en el chat. Tengo a Talía, veo que ya ha llegado. ¿Alguna duda, Talía? Vanessa. Ok, parece que no. Entonces vamos a nuestra actividad integradora 6, el mundo actual. Para realizar esta actividad, deben saber reconocer los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos del mundo contemporáneo, conocer los derechos humanos, elaborar ensayos, realizar organizadores gráficos, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación, documentales e informáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad? En un documento en procesador de textos, otra vez trabajamos con Word o con Word, vas a incluir un ensayo donde expliques cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. También hay que realizar un organizador donde ustedes expliquen cómo repercuten los desafíos, los sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en su vida cotidiana y cómo se ven involucrados los derechos humanos. El propósito de nuestra actividad, o de esta actividad 6, el mundo actual, es el poder analizar precisamente todos estos desafíos contemporáneos globales y el impacto que tiene cada uno de ellos en los derechos humanos. ¿Los violentan, los respetan? Obviamente, es necesario reflexionar sobre las consecuencias de las tecnologías en la vida cotidiana. Entonces, nos vamos a un ejemplo de nuestra actividad 6. Mi primera página, la portada. Y nos dice, redacta un ensayo en el que expliques cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Para realizar tu ensayo hay que considerar. Vamos a elegir un desafío contemporáneo revisado en la semana. ¿Cuáles fueron los desafíos contemporáneos? ¿Se acuerdan los que acabamos de revisar ahorita? Tenemos varios, como puede ser la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo, calidad de vida, desarrollo sustentable o sostenible, como ustedes quieran llamarlo, la participación ciudadana. Todos estos se les conocen como desafíos contemporáneos. Y bueno, vamos a realizar nuestro ensayo. Hay que identificar las repercusiones de este desafío en nuestra vida cotidiana. No es nada más hablar de manera histórica, sino voy a reflexionar en todo lo que se ha generado y a mí en qué me ha beneficiado o cómo me ha perjudicado. Difícilmente un desafío contemporáneo nos va a perjudicar. Puede ser que no se haya alcanzado todo lo que nosotros queremos, pero el hecho que se esté buscando la exclusión social, que se esté buscando la inclusión, o que se esté buscando abatir la exclusión social para tener inclusión, eliminar la desigualdad, pues todo eso son cosas positivas. Aquí lo que es importante es reconocer las partes de un ensayo para poder leer o que se vea reflejada tu reflexión precisamente sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo te respaldan. El ensayo tienen también un PDF en la plataforma que nos va a dar las partes que ustedes deben de incluir, pero de manera general el ensayo debe de tener introducción, desarrollo y conclusión. Obviamente deben tener en primera instancia, así con letra grande, el título de su ensayo. Puede ser el nombre de la actividad o ustedes pueden ponerle el título que prefieran. Yo preferiría que ustedes le cambien el título
que el nombre de nuestra actividad integradora vaya solamente en la portada, pero que el título de tu ensayo sea en torno al desafío que tú estás eligiendo, ¿de acuerdo? Ya tienes tu título. Bueno, ahora nos vamos a la introducción. ¿En qué consiste la introducción? La introducción siempre va a ser el planteamiento donde tú expones el tema de manera rápida. No te vas a extender. Simplemente dices de qué trata ese documento. ¿Por qué vas a hablar de ese documento? ¿Ok? En esta parte vamos a captar el interés, la atención del lector. Debe ser corta, máximo 2 párrafos. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que ser muy creativos para la introducción. De aquí partirá el hecho de que las demás personas lean o no nuestro ensayo. Bueno, después viene el desarrollo o cuerpo de mi ensayo. En el cuerpo vamos a desarrollar todos los argumentos, vamos a incluir opiniones que deseemos exponer y todos los datos, hechos y opiniones de otros autores. Podemos comparar, podemos exponer nuestro punto de vista y lo que dicen otras personas, de manera ordenada y bien justificada. Y por último, la conclusión. En la conclusión vamos a resaltar la importancia de los datos que le dieron validez a tu hipótesis o al inicio, tu introducción, lo primero que has establecido, ¿de acuerdo? Hay que defender o afirmar tu ensayo. Y debe terminar afirmando la propuesta que defendiste desde un inicio. Después de tu conclusión, no olviden agregar las referencias que hayan consultado para llevar a cabo su ensayo. Ok, yo aquí nada más pongo una pequeña línea, pero un ensayo en cuanto a extensión deberá ser como mínimo una hoja. ¿Ok? Estoy hablando de una introducción pequeña, de un párrafo, al menos 5 de cuerpo y un párrafo de introducción. A 12 puntos con la letra nos dará más o menos eso. Entonces, título, yo voy a hablar de desigualdad. Mi primer párrafo es la introducción. Este ensayo abordará el tema de la desigualdad y sus repercusiones en México. Es un tema que nos involucra a todos, sin importar el estrato social o cultural al que pertenecemos. Bueno, ahí nos extendemos. Después tendremos que incluir el desarrollo y por último nuestra conclusión, así como las referencias. Toda una hoja al menos deberá ser dedicada a su ensayo. Posteriormente, hay que realizar un gráfico, ¿ok? Nos dice, coloca las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. Pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en PowerPoint, su gráfico, ahorita les digo cómo dicen las instrucciones, no utiliza la palabra gráfico, dice un organizador. Se me había ido la idea. Y aquí yo lo estoy organizando. Positivos, hasta lo puse en colores, ¿no? Y los aspectos negativos, agregué un organizador en color gris. Aquí como lo hice desde Word, no me compliqué, me vine a insertar. Smart Art. Y aquí elegí uno de estos que me permite ir agregando información. Vean cómo aquí lo puedo. Le doy a aceptar. Y ya me lo agrega. Yo puedo agregar toda la información que requiera. A ver. ¿Dónde quedó el mío? Aquí está. Quiero quitar este. O lo hice mal a mi trabajo. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Ah, ya vi lo que hice. Ahí está. Ok, aspectos positivos en cuanto a la convivencia, libertad e igualdad, que son los papeles que me están pidiendo considerar. Yo estoy hablando del Internet. En cuanto a convivencia, un aspecto positivo. El Internet nos acerca a personas que están muy lejos. La televisión une a familiares en momentos de programas de gusto común, por hablar de dos tecnologías, el Internet y la televisión.
Los aspectos negativos. En cuanto a convivencia, el Internet nos aleja de las personas que están cerca o alrededor de nosotros, porque muchas veces por estar conectados y estar hablando con alguien a través del teléfono, olvidamos a las personas que nos rodean, por poner un ejemplo. Y aquí podemos agregar tanto como queramos en relación al aspecto de libertad e igualdad. ¿Ok? Agregamos referencias, guardamos nuestro documento y lo cargamos a la plataforma. Y hasta ahí nuestra actividad integradora 6. Parece que tengo mensajes en el chat. Dice, la introducción puede ser entre 8 a 10 renglones, la del ensayo. Sí, claro. Sí, es una extensión adecuada, siempre y cuando la fuente o tu letra sea a 11 o 12 puntos, está perfecto. 8 a 10 renglones. Ok, tenemos otras actividades. Obviamente nuestro foro Aprendiendo. Esta semana vamos a reflexionar sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo. Comenta con tus compañeros. Muy bien, entonces ahí lo podemos comentar. ¿Cuál es el punto? Intercambiar opiniones con nuestros compañeros de tal manera que nuestro abanico de opciones se vea extendido, tengamos más de dónde escoger, tengamos más de dónde buscar. ¿Ok? Bueno, nuestras actividades integradoras, Mundo Actual y Mundo Actual 2. Realizar nuestras actividades integradoras siempre nos va a ayudar a tener más claro qué es lo que no puedo dejar pasar en mis actividades integradoras. Nos resaltan aquellos puntos importantes y nos ayudan a reforzar lo que estamos aprendiendo a lo largo de la semana. No olviden trabajar en su actividad socioemocional. Llevo a la práctica mi conciencia social. Tiene peso directo en su calificación. Muy bien, y pues bueno, me despido con esta reflexión. Dice, qué brava es la crisis. Yo antes iba al psicoanalista en taxi y ahora me tengo que conformar con cantarle todo al taxista. Y la persona que conduce le responde, habla tranquilo, yo ahora tengo un taxi, pero en realidad soy psicoanalista. No importa dónde trabajemos, siempre y cuando estemos desarrollando habilidades que tenemos, ¿qué importa? Ok, me voy directamente a sus dudas. Vanessa, Tania, ¿tienen alguna duda que quieran compartir, externar? Algo en lo que nos estamos atorando. Creo que las actividades de esta semana no están complicadas en cuanto a la elaboración. Lo único que hay que trabajar es reflexionar, estudiar, ver qué es lo que nos está ayudando, qué es lo que nos está afectando, qué sí me está sirviendo, ¿sí? No solo a mí, sino a mi comunidad y a las personas con las que estoy compartiendo un espacio. Ok, Vanessa, ya sea en el chat o con el micrófono. ¿Alguna duda? Parece que no, ¿verdad? Ok. Bueno, pues sin más ni más, me despido de ustedes. Les deseo una excelente noche y una semana llena de aprendizaje significativo para la vida. Estoy al pendiente de ustedes en el mensajero de la plataforma o bien por mensaje personal, ya sea a mi número de WhatsApp o directamente a mi correo electrónico. Si no pueden trabajar en el transcurso de la semana y lo hacen el fin de semana, tomen en cuenta los tiempos, que de repente tenemos fallas eléctricas, el internet se satura, la plataforma se satura, para que no sea necesario que solicitemos extensiones. Pero de ser necesario, con gusto los apoyo si tuvieron alguna situación complicada que no les permitiera enviar sus actividades. Y si están atrasados con sus actividades, no dejen de avisarme cuál ha sido la razón por la cual se han atrasado y vemos qué hacemos para poder dar extensión de entrega. ¿De acuerdo? Gracias a ustedes por acompañarnos, Vanessa. Muy bonita noche. Que descansen y los veo la próxima semana. Muchas gracias. Se despide su facilitadora, Mari Carmen Guzmán. Hasta pronto.